Ayer a la tarde, en una asamblea, los docentes universitarios de Río Cuarto decidieron no iniciar el segundo cuatrimestre por el conflicto y el reclamo que vienen planteando para la actualización salarial. Han perdido muchísimo en comparación con la inflación desde diciembre a esta parte del año. Por lo tanto, una semana de medida de fuerza. Estamos en comunicación con Ernesto Cerdá, secretario adjunto de AGD. ¿Qué tal, Ernesto? Buen mediodía. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas Bien, muy gracias por la bien. comunicación. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, una medida de protesta fuerte, ¿no? No inicio el segundo cuatrimestre en espera o en reclamo de una recomposición salarial que no llega, ¿no? Es bien como lo decís, en todo el primer cuatrimestre, la primera etapa del año, hemos hecho diferentes medidas de fuerza. No se olviden que el sistema universitario en su conjunto, el 23 de abril, llevó adelante una de las marchas más importantes en la época de la democracia, en reclamo del financiamiento. Básicamente hacía cuenta eso al funcionamiento de las universidades en cuanto a lo estructural, el servicio y las instalaciones, ¿no? Pero ha quedado muy retrasado y muy por lo lejos y no ha sido atendido un componente fundamental, que es el salario de los trabajadores. Digo trabajadores porque hablamos de docentes tanto como de los compañeros no docentes. Ha quedado muy retrasado desde diciembre que asumió este gobierno. No hubo prácticamente recomposición y una pérdida en los salarios de los trabajadores del poder adquisitivo de prácticamente el 50%. O sea, Ujú. hoy podemos adquirir el 50% de lo que podíamos en diciembre del año pasado. Eso nos lleva a contar y a tener dentro de los estamentos un porcentaje muy alto de trabajadores que están bajo la línea de la pobreza, que no están pudiendo, como sucede en otros ámbitos, Ujú. no están pudiendo llegar a fin de mes con una vida medianamente digna. Entonces, lo que decíamos, la medida es la que se esperaba a la vista de un gobierno que no atiende las necesidades de un pueblo trabajador. Ernesto, ¿otras universidades van a tomar esta decisión? ¿Tienen información esta semana de no inicio de clases? Esta es una medida que fue coordinada con un conjunto de asociaciones de base del país. Ujú. El formato que adopte cada una de las asociaciones varía, pero la semana del 12 está fijada precisamente porque hay un punto de encuentro en los inicios de las actividades del segundo cuatrimestre. Recordemos que las universidades en el país no todas presentan el mismo calendario, no es unificado, pero encontramos que la semana del 12 el conjunto de las universidades o ya estaban empezando con poquitos días o de inicio o estaban arrancando. Así que es una medida que va a ser coordinada. Posiblemente en algunas universidades, por ejemplo, Córdoba no está tomando No, los exámenes. exámenes finales y la semana del 12 realicé otro tipo de actividades también. Alguna otra universidad serán, en vez de paro las primeras semanas, los 5 días, serán 3, con fuertes actividades de visibilización. Acá también la Asamblea ayer planteó y quedó pendiente para que en los próximos días, la semana que viene, la Asamblea se vuelva a reunir para estar pensando, planificando y coordinando las acciones que ayer fueron surgiendo de visibilización. Ujú. El paro es sin asistencia a los lugares de trabajo, pero con fuertes acciones de visibilización. En ese contexto, por ejemplo, la semana que viene, conjuntamente con el sector de trabajadores no docentes, estaremos presentando en el superior para que el Pleno del Superior se despida en términos de la emergencia salarial. O sea que de acá a la semana del 12 tenemos
varias acciones y actividades, y en esa misma semana también acciones de visibilización externas e internas. Y en el resto de las universidades van a ir tomando modalidades similares, con diferentes actividades, pero es esa semana la que es clave. Ernesto, ¿qué implicaría declarar la emergencia salarial en los hechos, digamos, más allá de una manifestación pública de preocupación de esta situación? ¿Qué implicaría declarar la emergencia salarial? No, y básicamente que la institución, al igual que sucedió en el primer cuatrimestre, que confluyó con la gran marcha del 23 de abril, eh, que de alguna manera motivó un repensar por parte del gobierno, que el presupuesto se tenía que actualizar. ¿Qué se decía? La universidad no puede funcionar con este presupuesto, y no está garantizado las próximas semanas, el próximo mes, que se pueda pagar la luz, que se pueda pagar servicios básicos. Bueno, acá sucede lo mismo. Si el docente mal pago, muy mal pago, hoy no está pudiendo pagar los servicios básicos, tampoco está garantizado el funcionamiento de la universidad. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, en la asamblea, por ahí es catártico lo que te digo, pero es la realidad. Uno de los docentes decía: yo soy ayudante, ingresé hace muy poco, habiendo transcurrido un tiempo importante como honoren, pero el sueldo que cobré este mes no me permitió pagar la factura de la luz, ¿sí? Claro. Si los trabajadores no estamos pudiendo garantizar nuestra subsistencia, no vamos a estar pudiendo mucho menos garantizar las clases y clases de calidad como se merece, que ha sido característica del sistema universitario y se merece el pueblo, ¿no? Ernesto, esta medida de fuerza de la semana del 12 podría extenderse en el caso que no aparezcan ningún tipo de oferta o ningún tipo de comunicación con el gobierno. Precisamente el jueves 15 se volverá a reunir la Asamblea, el Pleno de la Asamblea Soberana, y a evaluar cómo se dio la medida de fuerza, tanto en lo local como en lo nacional, y ver cómo se sigue. Sí, sí. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la comunicación. Un gusto, como siempre. Ernesto Cerdá, secretario adjunto del gremio de docentes universitarios. La decisión es de manera coordinada con las otras universidades, aunque de distintas modalidades. Del 12 al 15 de agosto, al 16 de agosto, no va a haber clases, no se inicia el segundo cuatrimestre en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El 15 se va a analizar la situación y podría extenderse la medida de fuerza en el caso de que no encuentren respuestas de parte del gobierno nacional. Lo que reclaman es que han perdido el 50% del poder adquisitivo desde finales de 2023 a la fecha.